Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si se habrán dado cuenta, en los últimos videos que he estado subiendo, me la paso hablando sobre React Hooks. Y esto es porque recientemente he estado investigando más sobre ellos. Y esto tiene que ver con que cuando recién salieron, hace creo que ya un año, no le dediqué tanto el tiempo para investigarlos, sino que he estado investigándolos en los últimos meses. Y es hasta ahorita que he encontrado bastantes casos de uso y me he dado cuenta que hooks en sí cambian mucho la forma en la que se va a trabajar con React. Aún siento que hooks está como en una etapa muy inmadura, le falta mucho por madurar. Así que creo que la comunidad en sí todavía no está lista para decir cuáles son los patrones de diseño que existen para hooks o qué implicaciones tiene en la arquitectura de aplicaciones de React, pero sí creo que se está evolucionando a un nivel un poco más avanzado. Muy bien, a través del tiempo que he estado utilizando React Hooks, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que me gustan mucho, pero también me he dado cuenta de otras cosas que no me gustan tanto. No quiero decir que estas cosas sean buenas o malas, pero más bien son ventajas y desventajas. ¿Ok? Siempre intento mantenerme como que imparcial, no tener como que una opinión muy opinionada, se puede decir, sobre cómo me gusta que funcione algo, sino que intento ver qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Así que para este video voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que he encontrado trabajando con React Hooks. ¿Ok? No quiero ser negativo, pero vamos a comenzar con las desventajas. Vamos a comenzar con la primera desventaja que he notado en componentes que utilizan hooks. Esta es la legibilidad. Para mí la legibilidad es muy importante en el código y he notado que ciertos componentes que utilizan hooks, especialmente cuando se van creciendo más y más grandes, tienden a perder control de la estructura del componente. Y esto se debe principalmente a que un componente funcional, pues obviamente es una función. Entonces, todo lo que va a suceder en la función tiene que estar definido en el cuerpo de la función. Lo que causa es que se tienen que crear funciones dentro de un componente funcional. O sea, hace que funciones dentro de funciones. Y esto no es nada nuevo en JavaScript. JavaScript se conoce mucho por eso. Pero en ciertos casos, componentes funcionales tienden a tener bastantes funciones. Y esto puede reducir la legibilidad del componente, especialmente si no se estandariza en nombres de funciones o en el orden en el que se va a estar declarando todas estas diferentes funciones o incluso hooks. Y esto no quiero que se tome como un tema o un punto en el cual no tiene solución. De hecho, no creo que sea el caso, pero más bien he visto el caso de que no se utilizan los custom hooks como se deberían. Eh, en lugar de intentar hacer todo dentro del componente, creo que es buena idea extraer mucha de esa funcionalidad en custom hooks. Y esto lo hace de una forma mucho más expresiva, definir qué es lo que estás intentando hacer en tu componente, en lugar de simplemente definirlo en el cuerpo de la función. Muy bien, por ejemplo, me refiero al caso que vemos aquí. Del lado izquierdo tenemos un caso donde se está definiendo un componente y se están utilizando varios hooks que vienen incluidos en la librería de React, como useRef, useEffect. Y esto en sí es un poquito difícil de leer, o sea, tienes que poner atención para entender qué está sucediendo. Pero si nos vamos del lado derecho, podemos ver que es lo mismo, pero en este caso todo esto está dividido en un custom hook y en el componente. Por ejemplo, esta lógica de aquí es la misma que vemos en el lado izquierdo, pero si la colapsamos, podemos ver que está contenida dentro de un custom hook, useMetrics. Y ya dentro del componente funcional, simplemente invocamos useMetrics. Tiene el mismo efecto, pero se vuelve mucho más legible. No solo se vuelve más legible el componente, pero también se vuelve más legible el hook. Ahora se entiende qué es lo que sí es parte del hook y qué es lo que no es parte del hook. ¿Okay? Ahora imagínense este caso con muchos más hooks. O sea, este es el caso de uno solo, pero imagínense que usan 2, 3, 4 hooks.
sería mucho más legible tenerlo en 4 separados que tener todo dentro del cuerpo de la función. Muy bien, el siguiente punto que quiero mencionar no es tanto una desventaja, pero más bien es una limitación que tienen los hooks. A la fecha en la que estoy grabando este video, no todos los métodos del ciclo de vida de un componente están disponibles para ser usados en hooks. Y obviamente sabemos que no existe una relación de uno a uno, o sea, por ejemplo, no tienes un component did mount en versión hook, pero sí tienes el use effect que lo puedes utilizar de una forma muy similar. Sin embargo, no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de otros casos más específicos que en realidad no existe forma de utilizarlos en hooks. Uno de esos casos que es importante es el caso de error boundaries. Y si no saben ni qué son error boundaries, les voy a recomendar un video que tengo en el canal donde explico todo acerca de ellos. Pero es la idea de que un componente puede declarar un método de ciclo de vida para atrapar un error que sucede en un componente más abajo, o sea, un componente hijo. ¿Ok? Eso lo puedes utilizar en clases, componentes de tipo clase, pero no lo puedes utilizar en componentes funcionales ni con hooks. ¿Ok? Esa es una de las limitaciones que he visto con hooks. No es el único método de ciclo de vida que tiene este caso. Existen otros, pero ese es uno de los que más importantes veo yo. Entonces, si es el caso en el que requieres de utilizar un error boundary en un componente con hooks, pues vas a tener que verte en la situación que tienes que dividirlo ya sea en dos diferentes componentes o en el caso de que vas a tener que hacer todo en un componente de tipo clase, lo cual no es un problema, simplemente es algo que tienes que tomar en cuenta. Otro punto importante que he notado es que yo anteriormente recomendaba en todos los componentes, cuando quieres hacer pruebas unitarias y unit testing, es realizar shallow testing con la librería de Enzyme. Y tal vez incluso otras librerías tienen algo similar a shallow testing, pero es la idea de que tú puedes montar un componente, pero sin la necesidad de montar los componentes hijo. ¿Okay? O sea, componentes que están declarados dentro de tu componente no necesitan ser montados en shallow testing. Sin embargo, en el caso de componentes funcionales que utilizan hooks, estos hooks introducen una dificultad en cuanto a testing. Esto no viene siendo un problema que surge simplemente a través de hooks. Este problema incluso ya está presente dentro de otro tipo de componentes que no utilizan hooks, pero se hace muy notorio en componentes que utilizan hooks porque no tienen ninguna otra alternativa para poder hacer testing en ciertas situaciones. Y las situaciones de las que estoy hablando es en el caso de que tu componente utiliza otros componentes para crear la funcionalidad del componente. Creo que dije como 3 veces componente. Pero la idea que tengo aquí es, tienes un componente A que renderiza un botón. Y este botón es un componente completamente diferente. Entonces, si tú haces un shallow testing, simplemente vas a montar componente A. El componente botón no lo vas a poder montar y por lo tanto no vas a poder interactuar con él, a menos de que hagas otro tipo de testing. Por ejemplo, tal vez en lugar de hacer un shallow, puedes hacer un mount con la librería de Enzyme. Y obviamente hay otras librerías que tienen otras técnicas diferentes, pero Enzyme es una de las librerías más populares para hacer testing en React. Y este es un problema que se presenta debido a la limitación que tiene hooks con shallow testing. Muy bien, la última desventaja que quiero mencionar en cuanto a hooks es la separación de intereses. Y la separación de intereses simplemente se refiere a la idea de que un componente tradicional de tipo clase tiene la siguiente estructura. Puede recibir propiedades que vienen fuera del componente, o sea, un componente padre le está dando propiedades. Puede tener un contexto, que también un componente padre o un nivel más arriba incluso hace disponible un contexto, o puede utilizar estado que es interno al componente, pero eso ya viene siendo detalles de implementación. ¿Okay? Entonces, como podemos ver en este comportamiento, la mayoría de la funcionalidad viene de fuera del componente y el componente ni siquiera está al tanto de quién o cómo le están pasando esa funcionalidad, simplemente la recibe.
¿Ok? Cuando vemos el caso de un componente funcional que utiliza hooks, aún sigue teniendo estos principios, aún puede obtener propiedades y aún puede obtener contexto y aún puede manejar estado por medio de hooks. Pero existe una cuarta alternativa que es custom hooks. Y esta cuarta alternativa de custom hooks es lo que cambia toda la situación. Custom hooks en esencia te permite declarar un hook que te va a hacer disponible cualquier tipo de dato, ya sea que venga de algún proveedor externo, ya sea que venga de un contexto, ya sea que venga de alguna suscripción, algún servicio o algún servicio web, o tal vez de archivos locales o APIs del navegador. Todos estos datos y todas estas dependencias van a ser abstraídas dentro de un custom hook. Y sea como sea que las obtenga, te las va a hacer disponibles como un retorno del hook. Ok, el problema o la situación que tenemos aquí es que ahora el componente funcional está al tanto de quién le está haciendo disponible toda esta funcionalidad. Pero tiene la característica que hay una dependencia directa en el componente. O sea, el componente A define, quiero usar este hook, este hook y este hook y este hook. ¿Ok? Eso es un poco diferente a cómo se hace con otros tipos de componentes en React. Tal vez si implementas un higher order component, lo que haces es creas el higher order component y no le interesa quién le esté pasando estas propiedades, sino que componente A puede tener una dependencia de ciertas propiedades y no importa quién se las pase, se las puede pasar un higher order component o se las puede pasar un componente padre, pero las propiedades van a estar ahí disponibles. Lo mismo para el contexto. Y esto es un poco diferente al caso de componentes tradicionales con clases, que en esos componentes no se utilizan hooks y por lo tanto todos los datos vienen ya sea de un componente padre o de un higher order component. Pero el componente, en este caso que se está utilizando, el que se está siendo inspeccionado, no tiene idea de dónde vienen todos estos datos. O sea, para él es transparente, simplemente los recibe. En el caso del componente que utiliza hooks, él sabe específicamente dónde están estos datos y hace una dependencia directa de decir, yo quiero utilizar este hook porque este hook me va a dar los datos. Entonces, no tiene que ser un problema, simplemente es una característica muy específica en cuanto a la arquitectura de las aplicaciones en React. Muy bien, ya que hablé sobre algunas de las desventajas que tienen React Hooks, ahora quiero mencionar algunas de las ventajas que he encontrado trabajando con hooks. Muy bien, para empezar, siento yo que componentes que utilizan hooks de la manera correcta, y tal vez por correcta no hay una definición exacta, pero siempre y cuando sea una forma mantenible de hacerlo, se vuelven mucho más expresivos. Estaba mencionando un caso de legibilidad, en cuanto si separas todo en custom hooks en lugar de intentar definirlo dentro del componente, se vuelve muy expresivo tu código. ¿Okay? Le das un nombre descriptivo al hook, al custom hook que estás creando, y los valores que está retornando también le das nombres descriptivos y se vuelve muy obvio qué es lo que está sucediendo. Entonces se vuelve muy expresivo, como que quiero hacer esto con esto. Y no estás contaminando toda la legibilidad del componente, sino que la mantienes muy limpia y muy expresiva. ¿Okay? Otro punto muy importante que he encontrado trabajando con hooks es la reutilización que puedes obtener por medio de custom hooks. ¿Okay? Tradicionalmente en un componente de tipo clase con React, la reutilización de código se hacía por medio de módulos separados, ya sea separados completamente de React, como un módulo que no tiene nada que ver con componentes, lo puedes reutilizar, o creas componentes reutilizables. El otro caso también es Higher Order Components, donde creas una función, cargas un componente para poder reutilizar cierta funcionalidad en varios componentes. Muy bien, otra ventaja que me parece muy importante es la simplificación de la arquitectura de componentes y de la aplicación en sí en general de React. En mi opinión, Custom Hooks es la parte que le faltaba a React para poder
separar y a la vez conectar la lógica de negocio con la visualización de elementos o componentes en una aplicación. Y voy a explicar un poquito más eso. ¿A qué me refiero con separar y conectar? Me refiero a la idea de que en React, bueno, React fue creada para resolver el propósito, para resolver el problema de renderizar elementos UI en una página. Ese es el propósito de React, renderizar componentes de una aplicación y hacerlo de una forma efectiva. Y en mi opinión lo hace muy bien. La situación que pasa es que aplicaciones modernas en JavaScript o en React tienen más necesidades que simplemente renderizar elementos. O sea, para renderizar elementos necesitan hacer de otros trabajos, o sea, otras tareas, como es el de solicitar datos a servicios backend por medio de una API, un socket, lo que sea, persistir información dentro del navegador, ya sea por APIs del navegador, local storage, o administrar otro tipo de recursos. Pero cualquiera que sea esta actividad, no está ligada completamente a React, a la renderización de elementos, pero sí tiene que haber un vínculo de comunicación. O sea, React va a renderizar el componente, pero debería de haber algo que notifique a los componentes que se tienen que renderizar. Entonces, anteriormente a esto, toda esta lógica se intentaba poner dentro de un componente o abstraerla en un módulo y conectarla de alguna forma al componente. Para esto surgía mucho el caso de Higher Order Components. Un Higher Order Component, como en el caso de Redux, que conecta la librería de Redux con React y por medio del Higher Order Component Connect. O está el caso de React Router, que permite administrar las rutas del navegador y que se hagan disponibles esos cambios a la aplicación de React. Y existen obviamente muchos otros casos. Pero la situación en la que todos esos higher order components se veían es que muchas veces la lógica que querían desarrollar no tenía nada que ver con mostrar un componente. O sea, no hay nada que mostrar, simplemente voy a administrar datos, voy a hacer unas operaciones y voy a hacerte disponible esta información. Y debido a esto surgieron incluso otros patrones de diseño como el de contenedores, que eran componentes de React que realizaban mucha lógica de negocio, pero a su vez a veces combinaban un poco de renderizado de elementos o delegar la renderización a otro componente, pero tenían que manejar esa parte sobre renderizado. Tenían que regresar algo que renderizar. Y la situación era de que en realidad a ellos no les interesaba eso. O sea, a ellos no les interesa renderizar nada, simplemente quieren proveer datos. ¿Ok? Y aquí es donde entra Hooks. Hooks es la primera unidad base en React que no tiene nada que ver con renderizado de elementos. Puedes crear un hook y no tienes que preocuparte por regresar elementos. O sea, no hay un cuerpo de render. No tienes que regresar otro componente, no tienes que especificar elementos en JSX, no te tienes que preocupar por eso. En sí lo único que regresas es datos. Y incluso eso es opcional, puedes que no regreses ningún dato. Y esto le permite a hooks mantenerse completamente sencillos. No tienen que preocuparse por renderizado, simplemente hacen toda la lógica de negocio que quieren hacer. Pero sí existe una capa de conexión, que es por medio de los hooks nativos que hace disponible la librería de React, que es useState, useEffect, useReducer, useCallback, entre otros. Estos hooks nativos son los que hacen la conexión entre las hooks, custom hooks, que son lógica, con los componentes que son el renderizado. Entonces ya existe una capa de separación entre, ok, eso es la lógica y eso es el renderizado y los vamos a mantener separados. Muy bien, y volviendo al punto de simplificación, se refiere a que gracias a hooks, específicamente custom hooks, podemos totalmente delegar lógica de negocio a los custom hooks y dejar el componente para lo que son, que es renderizar elementos a través de propiedades o a través de valores.
que nos proveen los custom hooks. Y obviamente React es una librería que te permite mucha flexibilidad y por lo tanto tienes que tener mucho cuidado y tienes una responsabilidad grande de no crear código espagueti. Como en el primer punto que di en las desventajas es la legibilidad. Si no tienes cuidado, puedes crear un componente grandote donde esté definida toda la lógica y también toda la lógica de renderizado. No porque estés utilizando hooks significa que vas a tener esa separación explícita de responsabilidades, sino que va a ser tu responsabilidad llegar a ese punto de separación. ¿Okay? Y el último punto que me parece una ventaja muy grande es la reutilización. Gracias a Custom Hooks podemos definir hooks que se van a encargar de cierta parte de la lógica sin tener que preocuparnos por cuántos hooks necesitamos. Puede que necesites 10 hooks diferentes, los 10 los puedes utilizar y esto no va a impactar en ninguna forma a cómo se va a renderizar el componente. Simplemente tienes 10 hooks y tu renderización está por separado. ¿Okay? Lo que esto nos permite hacer es hooks muy pequeños, reutilizables, con una función, una meta en específico y que no tenga que combinar funcionalidad que no requiere. O sea, si necesitas, los separas en 2 hooks, o en un hook, o en 3 hooks, pero la idea es de que los puedas reutilizar a través de toda tu aplicación. Incluso, hooks pueden reutilizar otros hooks para poder crear funcionalidad adicional. Entonces, en cierta forma, hooks se vuelven la segunda unidad base en React. La primera siendo los componentes y la segunda siendo hooks. Muy bien, esas son las ventajas y desventajas que veo en cuanto a hooks. Tal vez me faltan algunas más y probablemente haga una versión 2 de este video, ya que tenga aún más experiencia con hooks. Y no quiero que signifique que son malos o buenos, simplemente hay ventajas y desventajas, y incluso cuando piensas que tienen bastantes ventajas, no significa que tienes que dejar de usar componentes de tipo clase. Puedes seguir utilizando componentes de tipo clase y también componentes funcionales que utilicen hooks. Obviamente no al mismo tiempo, no puedes utilizar un hook dentro de un componente de tipo clase, pero sí los puedes mantener por separado. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Like, suscríbanse y si tienen comentarios déjenlos en la sección de abajo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.